Y del repaso informativo por todo nuestro país vamos a hacer contacto con el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, qué jornada la del día de ayer, movidita, una nueva palabra que tenemos que aprender, como es el teletrabajo. Sí, ayer pudimos firmar el dictamen apoyado por todos los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo. Hubo poco menos de la mitad que lo firmaron con disidencias, pero bueno, esto permite que podamos tener un proyecto de ley para llenar un vacío legal que existe en torno a esta modalidad del trabajo, que es el trabajo remoto, el trabajo desde el hogar. Es un tema relativamente nuevo. Hay algunos gremios como los de telecomunicaciones que ya tenían esta modalidad en convenio desde el año 2009, sí. Pero no llega todavía a un 15% del total de la fuerza laboral el que trabaja en esta modalidad en este momento. Por supuesto, no contamos a los docentes que están utilizando esa herramienta del trabajo remoto para la continuidad de los aprendizajes en este momento, pero es un caso excepcional. La ley creo que va a ser una buena ley y va a marcar rumbo acá y fuera del país también, porque muy pocos países han legislado. Diputado, ¿por qué el rechazo? ¿Es una situación de tiempo, de forma? El rechazo... De la disidencia, digo, que ha habido en el día de ayer, porque creo que el teletrabajo... no, son sobre temas parciales. Las disidencias se refieren al contenido de algunos artículos. Básicamente, hay un artículo que habla de la reversibilidad, que quiere decir la posibilidad de que alguien que es contratado para hacer trabajo remoto, o sea, teletrabajo desde su hogar, con una computadora, qué sé yo, en una empresa telefónica, por ejemplo, tenga la posibilidad, acordada con la empresa, de dejar de hacer el trabajo en la casa y pasar a trabajar en una sección de la empresa. De manera presencial. Y generalmente ofrece más posibilidades de ascenso, pero bueno, hay sectores que no acompañaron eso con un argumento que no, para mí no es muy sólido. Es verdad que hay trabajadores que van a hacer teletrabajo siempre, porque han sido contratados por empresas que ni siquiera tienen sede. Esto puede pasar en el caso de empresas muy chicas. Pero también hay que darle la posibilidad a los otros, a los que trabajan en instituciones empresarias, de poder en algún momento, porque hubo algún problema en la casa, qué sé yo, la vida de las personas tiene alguna situación particular. Situación particular. Diputado, ya el debate de que llegó para quedarse el teletrabajo está, digamos, hay que ver cómo, pero que llegó, llegó. Sí, claro, llegó, y yo creo que después de la pandemia vamos a pegar un salto aquí en el mundo. Esta modalidad de trabajo llegó y va a quedar instalada porque evidentemente hay sectores a los cuales les puede ser útil y bueno, se trata de que el teletrabajo contemple los derechos, por ejemplo, del que utiliza el equipamiento, a que ese equipamiento reciba de parte de la empresa el sostenimiento técnico en caso de ser necesario, el pago de las tarifas, en algunos casos la provisión. Y el desafío, y el desafío, diputado, de no perder los derechos laborales, ¿no? Me parece que eso también va a ser... Y eso, claro, eso es fundamental. Ese fue un artículo que no tuvo ningún tipo de cuestionamiento. Es uno de los que, digamos, unánimemente quedó consagrado en el dictamen que se firmó ayer. Hablando el derecho a la actividad sindical y, por supuesto, a la igualdad de condiciones en términos de las remuneraciones con respecto a los que hacen tarea presencial,
los accidentes de trabajo cuando ocurren en el lugar, y un tema muy importante, la cuestión de género, es decir, porque el caso de la mujer, cuando se trata de esta situación de trabajo en el hogar, es muy particular, lo estamos viendo con las maestras, con las profesoras, porque converge el peso de la tarea hogareña con el trabajo. Diputado, lo saco un poquitito del teletrabajo. ¿El gran desafío post pandemia es el empleo, no solo en Argentina, a nivel mundial? Sí, claro, es el gran desafío. Ayer, la verdad que recibí una comunicación de Alemania, del movimiento sindical alemán, y ellos prevén, o mejor dicho, citan a la OIT, que acaba de sacar una estadística según la cual el cálculo es que se perderían después de la pandemia 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. Es decir, una cifra que nunca en ninguna crisis se registró anteriormente en cuanto a retroceso en el empleo. Y esto, la verdad, es el principal problema que vamos a tener que resolver cuando salgamos de esto. Diputado, ¿cuál es la opinión con respecto a Vicentín? ¿Qué hay que hacer? Se han levantado distintas voces, el gobierno ha tomado la decisión de intervenir, después con un proyecto de expropiación. ¿Era el momento político para plantearlo? Yo creo que a veces hay cosas que uno las tiene que resolver, no porque elija los tiempos, sino porque es el momento en el que se inicia el desenlace. Y creo que fue lo de Vicentín. Si el gobierno no actuaba a tiempo, eso terminaba con 2.600 productores sufriendo un tremendo pagadiós, más de 6.000 trabajadores afectados en su empleo, y creo que una empresa que la iban a vender a precio vil como parte de un negociado con un par de grupos extranjeros. Me parece que había que ponerle un paraguas a los que cuando los elefantes pierden el rumbo son el pasto. ¿Se entiende la reacción de la gente que se manifestó el último fin de semana, el sábado, en distintas localidades? ¿Esto puede generar algún conflicto con el sector sobre todo? No creo porque el gobierno tiene plasticidad, lo demostró. No hay voluntad de llevar ningún conflicto a ese punto de paroxismo que algunos imaginan o pretenden porque quieren de alguna manera echarle sal a las heridas abiertas. Creo que el gobierno tiene claro que hay un gobernador de la provincia de Santa Fe que pidió la posibilidad de encontrar una salida que evite la intervención directa, y bueno, actuó con buenos reflejos. Creo que no hay que aferrarse cuando uno conduce un país, en realidad en todos los órdenes de la vida no hay que aferrarse nunca a una sola mirada, a una sola salida, siempre hay que tener el plan B, y más cuando se gobierna un país. Diputado, volviendo al tema de lo laboral, estamos en época del aguinaldo, esta situación que el trabajador en sí lo espera, forma parte de su salario, y está muy complicado, no solamente de lo estatal, sino también desde lo privado, una situación muy compleja en donde se le pide un esfuerzo más también al asalariado, ¿no? Sí, yo comparto la decisión en este caso que se tomó. Creo que fraccionar el aguinaldo, aunque se lo haya fraccionado para los que cobran por arriba de 40, para los que van a cobrar más de 40.000 pesos, creo que es una medida, primero, que vulnera un derecho adquirido. Y los derechos adquiridos en todos los órdenes, así como hay algunos que reclaman por la propiedad privada, bueno, el aguinaldo también es parte de lo que se ganó alguien y constituye parte de su patrimonio. Me parece que es incorrecta la decisión. Y segundo, nosotros necesitamos reactivar la economía.
Y la única manera de reactivar la economía, que el comercio se tonifique, que los pequeños productores puedan empezar otra vez a moverse, es con este tipo de inyecciones que hacen que la gente pueda pensar en tener un peso más y tratar de hacer algo que genere algún empleo colateral. Me parece que en ese sentido la decisión no ayuda. Entiendo que tiene que ver con un problema que quizás no está mostrando la punta del iceberg, es decir, un gobierno que ha volcado muchos recursos para sostener el aislamiento social, hablo de las ATP, la IFE, etcétera, etcétera, y que bueno, empieza a ver que los fondos no son infinitos, es decir, que hay límites. Me imagino que el gobierno está prendiendo las luces amarillas en ese sentido. Diputado Hugo Yasky, muchísimas gracias por el contacto para Contelleros Federales. Siempre es un placer. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Continuamos con más.